Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una reunión en homenaje a Elena Garro por su 25 aniversario luctuoso. Nos da mucho gusto porque además de que el pretexto es bueno, pues nos da mucho gusto en general siempre hablar de Elena Garro, ¿no? Y para ello tenemos a algunas de las lectoras eminentes de esta gran literata mexicana, de la que seguramente mucha gente ya se ha enterado porque hoy han salido en los medios, en algunos medios, algunas notas, algunos artículos y hasta un suplemento dedicado a esta escritora. Entonces, bueno, pues comencemos. Están para hablar de esto nada menos que, bueno, la principal biógrafa, conocedora, estudiosa de la obra y vida de Elena Garro, que es Patricia Rosas Lopategui. Está la crítica, dramaturga, directora de escena, no sé si también actriz, Estela Leñero. ¿También fuiste actriz? ¿Has sido actriz? No, bueno, fui, pero Ajá. no así, más bien de emergente. Ahí sí fue actriz emergente cuando era asistente de dirección, así que no. Ok, pero todo lo demás lo ha sido. Sí. Y Dolores Bolívar, que ella es no solo estudiosa, ella es doctora en literatura y estudios culturales. Patricia y Dolores están desde Estados Unidos, ellas son profesoras de dos universidades norteamericanas. Y bueno, yo aquí soy solo moderador, daré algunos comentarios, pero lo central, lo verdaderamente importante, creo que vendrá de ellas tres. Agradecemos mucho a la librería Utópicas que haya acogido en sus redes sociales este encuentro. Y quienes no conozcan la librería Utópicas en Aguayo 37, Coyoacán, primer piso, láncense porque es de verdad una librería muy bonita, pero además gran cantidad de literatura escrita por mujeres, mucha teoría, muchos estudios culturales, mucha cosa de derechos humanos, obviamente feminismo hay en todas sus variantes. Vayan a esta librería y además hay cositas que también, además tiene una galería de arte además, ¿no? Entonces pueden darse ahí una muy buena estancia. En fin, comencemos. Bueno, justamente hablar de Elena Garros, hablar de pues de casi todas las ramas de la escritura, no sé si alguna le habrá faltado, por supuesto las académicas, que nunca fue su campo y yo creo que nunca tampoco quiso incursionar en esos ámbitos, pero creo que de la literatura creativa y de la escritura de autor, pues creo que incursionó en todos los géneros. Y precisamente estamos aquí para que cada una de estas tres comentaristas nos pueda hablar desde un poco de sus campos de especialidad o de estudio. Y Elena Garro comenzó siendo dramaturga, de hecho antes comenzó siendo actriz y antes comenzó siendo bailarina y antes pues habrá sido otras cosas quizás en su infancia, además de, me la imagino como una niña muy juguetona, muy como creando siempre ambientes, espacios, en fin. Y por supuesto que Estela Leñero creo que nos puede dar mucho de la perspectiva acerca de esa primera incursión en la literatura, en este caso en la dramaturgia. Pues ella es, Elena Garro, es una autora de algunas obras muy importantes. Estela, ¿qué nos puedes decir de esa vertiente, la primera en la que incursionó como escritora Elena Garro? Bueno, para la dramaturgia mexicana, Elena Garro fue y seguirá siendo una piedra de toque por sus propuestas escénicas. Creo que ella, dentro de toda la corriente dramatúrgica que surgió en los 50, puso un granito de arena y abrió una perspectiva más amplia de lo que se estaba trabajando en la dramaturgia en ese momento, porque nosotros, nuestra dramaturgia proviene o tiene o arrastra, ya podríamos decir, ¿no? Toda una tradición del teatro español, este teatro tan grandilocuente, con tantas convenciones, y cómo en los 50
también en los 40, en los 60 ya por supuesto, empieza una corriente dramatúrgica más mexicana, porque en esta corriente española casi hasta se hablaba con la C, ¿no? Costó mucho trabajo romper y desligarse de esta tradición y se empezó a trabajar acerca de la realidad mexicana, de los contextos propios, rompiendo muchas convenciones y mucho acartonamiento en el lenguaje. Entonces tenemos esta dramaturgia de los 50 en donde empieza a incursionar en el costumbrismo, tenemos a Carballido, tenemos dramaturgos importantes y tenemos dramaturgas también muy importantes, ¿no? Entonces, dentro de la dramaturgia femenina, la generación de Elena Garro, ella acompaña su escritura junto con Marusha Vilalta, Luisa Josefina Hernández, Julieta Campos, que también incursionan en otras áreas, pero ella responde a esta nueva camada de dramaturgas mexicanas, porque veníamos de una dramaturgia femenina que también, aunque estaba rompiendo con estos esquemas de la tradición española, todavía respondía y que de todas maneras era muy loable porque el camino de la dramaturgia de las mujeres fue muy pedregoso, o es todavía muy pedregoso. Entonces, veníamos de una dramaturgia en donde todavía se escribía respondiendo a los roles sociales, a los esquemas familiares que debería de ocupar la mujer, y hubo dramaturgas muy reconocidas como Catalina Dercel, Teresa de Isasi, Amalia Caballero Castillo Ledón, ¿no? En donde todavía estábamos oyendo a problemas domésticos, en donde se hablaba del divorcio, de esta conformación familiar. Entonces llega la nueva camada, que esta que les platico, y Elena Garro, dentro de ellas, pues también empieza a hablar desde otras perspectivas acerca de lo que es el contexto social de las mujeres, hablando desde su perspectiva como mujer, y no solamente temas familiares, sino temas sociales. Entonces, la dramaturgia de Elena Garro, bueno, creo, tiene como estas dos vertientes. Tiene una vertiente muy importante, no le gustaba a ella que se le dijera realismo mágico, pero sí, precisamente sí tiene que ver con todo el realismo mágico de la literatura latinoamericana que surgió en esos momentos, y ella empieza, y es de las pocas que establece este realismo mágico dentro de la dramaturgia mexicana, hombres y mujeres. Ella sorprende por eso, porque empieza a escribir obras de teatro que no tienen que ver con el costumbrismo o con el realismo riguroso, y se empieza a vincular con lo que son la dramaturgia que habla con símbolos, que habla con metáforas, que trasciende lo inmediato. Y como tenía ella mucha influencia o leía mucho, le gustaba mucho la filosofía, la religión, lo esotérico también, todos estos aspectos, ¿no? En esto la acompañaban, por ejemplo, Remedios Varo, que también, y Leonora Carrington, que desde la pintura, pero también se lanzaron a escribir obras de teatro, estaban hablando de otra realidad, de otras maneras, de ver lo que hay detrás de este realismo. Y entonces Elena Garro escribe, por ejemplo, Un hogar sólido, escribe La señora en su balcón, Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca, y abre un campo fantástico en donde dicen, oh, esto también es teatro, estos mundos oníricos, surrealistas, también es teatro, y que trasciende lo inmediato y se acerca también a la parte del
existencialismo, ¿no? Una reflexión más existencial de la vida. Por ejemplo, la señora en su balcón es una mujer que se observa a sí misma y recorre su vida, no solamente contando ciertas anécdotas, sino utilizando estas metáforas o estos otros aspectos más filosóficos como la búsqueda de Nínive, en lo que significa el círculo, aprender toda una perspectiva a partir del círculo y, por ejemplo, los pilares de Doña Blanca, que se basa fuertemente en lo que es la filosofía del tarot, ¿no? Y entonces aplica los conceptos o los personajes del tarot para contarnos una historia en una torre de una mujer que la vienen a seducir caballeros en sus caballos con diferentes mensajes o con diferentes metáforas de la realidad. Entonces, esta fue una gran innovación dentro de la dramaturgia. Ella se inserta o se da a conocer a través de poesía en voz alta. Poesía en voz alta es un movimiento que dura 1 año, 2 años, no mucho más, dentro de la dramaturgia mexicana, en donde, impulsado por Octavio Paz, por ejemplo, Héctor Mendoza y Juan Soriano en la escenografía, en donde se vuelve más interdisciplinario y hay un énfasis en lo que es no tanto el texto, sino la imagen. Entonces ahí hay una escisión entre texto y imagen, entre texto y puesta en escena, hay una reivindicación de la puesta en escena y el texto se vuelve más un recurso para contar lo que sea, montan clásicos, montan a los contemporáneos del momento internacionales los traducen, y Elena Garro es la única dramaturga que estrena y estrena Un Hogar Sólido, y curiosamente tengo esta anécdota en donde en una entrevista le dicen, bueno, ¿y qué le pareció Un Hogar Sólido que montó Héctor Mendoza en esta temporada, en esta primera temporada, ¿no? Y entonces ella dice, pues mire, yo la verdad, pues ya hasta me salí, porque no entendí nada, porque no había cripta, porque no había todo este concepto que yo me había imaginado, y era un espacio vacío, y el director hizo lo que quiso. Lo digo nada más porque independientemente de que ha sido fundamental y es la obra clásica de Elena Garro, se monta muchísimo porque es una historia en donde están los muertos en un mausoleo debajo de la tierra, esperando a los que mueren para que les cuenten lo que sucede allá arriba. Entonces hay diferentes edades porque todo depende de según cuándo moriste. Es una obra interesantísima, muy para estudiarse, para profundizarse, que aquí no nos vamos a extender, pero que es como una piedra toral de la dramaturgia de Elena Garro. Entonces, tenemos esta área, esta tendencia, y la otra tendencia que es su dramaturgia con una perspectiva social. Ella escribe obras de teatro, ella trabajó o participó o convivió con los campesinos en una época de su vida, participaba en las manifestaciones, en diferentes organizaciones, y se vio reflejada su realidad en diferentes obras. Tenemos, por ejemplo, esta obra del Rastro o la de El Encanto, un tendajón mixto, en donde vemos podemos decir que es una denuncia, podemos decir que es un retrato de lo que sucede, en donde nos podemos escandalizar, porque, por ejemplo, en Los Perros cuenta la historia de un rapto, de un secuestro, ¿no? Camuflajeado, que ahora lo vemos también en la actualidad, porque sigue existiendo ese problema, con matrimonios forzados, el compadre que se queda con la niña a cambio de unos borreguitos, en fin, todas estas negociaciones en donde se sacrifica la libertad y la integridad de las mujeres por una tradición. Entonces, ella cuenta este acontecimiento y habla de esta relación madre-hija en donde la madre todavía no se puede desprender de todos estos condicionamientos sociales y no puede
poner un alto y deja que a su hija le pase lo mismo que a ella le pasó. Entonces es una historia sobrecogedora. La montó, por ejemplo, Sandra Félix aquí en la Ciudad de México de una manera impresionante, conmovedora, con la escenografía de Philippa Mann, un gran montaje que nos estrujó mucho y que nos hizo reflexionar en cómo podría contarse esa historia desde otra perspectiva, en donde la madre, las mujeres se alíen en contra de esta organización social, ¿no? Surge este cuestionamiento. Y el encanto de un tendajón mixto, pues es la historia de una violación, o sea, irremediablemente en una casa y se cuenta así como si la tradición fuera o fuera normal y entonces pues surge este cuestionamiento acerca de cómo es nuestra sociedad, cómo está siendo, reproduciéndose estos roles de opresión acerca de la mujer. Y entonces, en ese sentido, Elena Garro fue muy importante y es muy importante porque se sigue montando. Ya ahorita que podamos entrar a la conversación, me gustaría hablar también de estos montajes que María Alicia Martínez Medrano hizo de sus obras. Y lo último para ya despedirme, ay sí, despedirme de esta primera parte, de esta primera participación, sería nada más como dejar como una inquietud su obra de Felipe Ángeles, ¿no? Que es una obra también importantísima sobre el juicio de Felipe Ángeles a partir de una investigación que ella hizo y que cuenta no solamente el juicio, sino los dilemas existenciales que tiene Felipe Ángeles cuando está prisionero. Entonces es una obra muy completa, muy compleja. La montó Luis de Tavira por su parte, en un montaje en el Julio Castillo increíble. Y pues hemos tenido grandes montajes. Siento que también ha faltado un reconocimiento a la labor dramatúrgica de Elena Garro, que pues aunque sea nosotros en la escuela como maestras o viendo los montajes que se han realizado, nosotros podemos seguir diciendo que Elena Garro es fundamental para la nueva dramaturgia mexicana, que lo fue en su momento de los 50s y los 60s y que lo sigue siendo en el presente. Entonces, pues, para empezar, yo quisiera pues terminar mi participación con esta afirmación. Ah, bueno, empezamos con Punch, entonces esto es sensacional porque justamente en una segunda vuelta veremos la actualidad de Elena Garro, sus relaciones con la escena contemporánea, digamos, cuál es la perspectiva de Elena Garro. Ahorita, déjenme mostrarles nada más y nada menos que el volumen grandote. Hay una versión más pequeña del teatro completo de Elena Garro. Bueno, este está publicado por el Fondo de Cultura Económica y bueno, tiene la peculiaridad de que es más resistente porque tiene tapa dura, ¿no? Entonces, bueno, todavía se consigue y por cierto que está en muy buen precio. Bueno, Elena Garro también fue narradora y bueno, fue narradora de cuento y de novela. Y justamente, aunque las novelas son quizás lo que más se conoce, el de cuento también tiene unos textos prodigiosos. Y de eso quisiera invitar a hablar a Dolores Bolívar acerca de esta beta de la narración, digamos, que gana por nocaut, dijera Cortázar, ¿no? Entonces, que riña a veces un poco con estas profundidades y con este embelezo que uno encuentra en las novelas y que es otro ambiente, otro momento el que uno encuentra en sus cuentos. Dinos, Dolores, acerca de la cuentística de Elena Garro, algo, ¿qué te parece en una primera apreciación? Bueno, yo voy a hablar de los cuentos y cuando hablamos de los autores, hay autores que tienen como una especie de gama definida y Elena Garro es muy, pero muy versátil. Entonces, en el campo justamente del cuento, tenemos en una parte los primeros cuentos que son de 1964, que son realmente prodigiosos y en ellos me voy a concentrar más. Y después una gran variedad de producción de muchos diferentes matices, que es lo que nos impide así en 15 minutos sintetizar toda esa narrativa
de texto corto, digamos, ¿no? Ella tiene pues ese rasgo que puedes decir de muchos otros escritores mexicanos, donde a veces sus cuentos podrían ser novelas, podrían ser unas brillantes novelas. Entonces hay como una especie de indefinición en ciertos textos donde dices, ¿qué es esto? ¿Esto es un cuento o es una novela? Sin embargo, yo pues en 15 minutos dije, voy a concentrarme no solamente en uno de sus libros, sino en algunos cuentos de sus libros y con una perspectiva que para mí es la fundamental si queremos considerar que Elena es prodigiosamente paradigmática y además actual, es el tiempo, el manejo del tiempo. En el campo literario se dice que el que es narrador es como el que se graduó, ¿no? Como que minimizan un poco la poesía y el teatro y la narrativa ya es lo superior. Entonces es muy interesante ver que los primeros cuentos de Elena Garro son extraordinarios. Ahora vistos a distancia, pues podemos ver que una escritora relativamente joven estaba produciendo a lo mejor de sus mejores obras en ese periodo. Entonces, yo voy a concentrarme en la Semana de Colores, que es la colección que incluye 3 cuentos que para mi gusto son muy emblemáticos de la obra garriana. El primero es, sin duda, La culpa es de los tlaxcaltecas. Yo me inicié en la lectura de Elena Garro con Margot Glantz y me gusta mucho lo que ella dice acerca del tiempo. Y les voy a leer una cita de Margot Glantz. Dice, la obsesión con el tiempo es un rasgo distintivo de la narrativa de Elena Garro. No existe una temporalidad regulada, el tiempo cronológico se altera porque es solo una convención. Hay otro tiempo interior que sigue otras reglas, dentro de las cuales los personajes viven de manera diferente y más auténtica. Y desde allí pueden desafiar al llamado tiempo de los relojes, el tiempo cronológico. Entonces, esta visión de que hay 2 tiempos, y a lo mejor más, ¿no? O sea, como un desdoblamiento de tiempos, es clave para entender la narrativa de Elena Garro. Entonces, ya dije, aún hablar solo de Semana de Colores es difícil porque cada uno de sus cuentos es muy distintivo de un tema, un asunto. Hay escritores, por ejemplo, a mí me gusta mucho Cristina Peri Rossi, la escritora uruguaya, y podemos ver que Cristina Peri Rossi tiene como una constancia, sobre todo por épocas. Entonces, yo leí a Cristina Peri Rossi muchísimo en su época del exilio, cuando salió primero de Uruguay, y veíamos como una temática consistente en sus cuentos. Es muy interesante que en este primer libro de cuentos de Elena Garro, cada uno de esos cuentos tiene un universo en sí mismo. Esa variedad, esa versatilidad con que ella aborda la narrativa resulta en sí misma muy interesante. Entonces, hablemos de La culpa es de los tlaxcaltecas. La escritura de Garro se nutre o se sitúa en un terreno, en una suerte de terreno intermedio, donde ella puede entrar y salir, ya sea ella como narradora o a través de sus personajes, entre lo memorable y lo cotidiano. Laura es el personaje protagonista de La culpa es de los tlaxcaltecas, está casada a la vez con 2 personas, un soldado, un guerrero azteca y un burgués contemporáneo común y corriente, ¿no? En los 2 planos ella se debate entre la realidad y la fantasía con distintas consecuencias. En el plano pasado, su traición, lo que ella llama su traición, es un poco como su salida, su independencia, su ser distinto.
deriva en dejar ir el amor, por ende aquel presente. Y en el plano presente, la traición consiste en permitir que a la grandeza del pasado se la coma la pequeñez y lo insulso del presente, de su casa, su marido y su suegra. ¿Cómo consigue crear la autora este desdoblamiento natural de dos tiempos y dos realidades en este cuento de la culpa es de los tlaxcaltecas? Ella fabrica una normalidad alterna que se confunde con el presente. Nada nos resulta extraño o salido del tiempo, salvo por el detalle de que hay sangre en el vestido, que la protagonista Laura habla de una existencia otra, atemporal, en la que los acontecimientos no casan con lo que viven o relatan acerca del presente real, ¿no? O sea, vemos esa discrepancia, pero no se nos explica. Entonces, leo esta cita: al anochecer, llegamos a la Ciudad de México. ¿Cómo había cambiado Nachita? Casi no pude creerlo. A las 12 del día todavía estaban los guerreros y ahora ya ni huella de su paso. Tampoco quedaban escombros. Pasamos por el zócalo silencioso y triste. De la otra plaza no quedaba nada. Margarita me miraba de reojo. Al llegar a la casa nos abriste tú, ¿te acuerdas? Entonces, el lector viaja del pasado al presente sin sentirlo. ¿En dónde está? Cruzando el centro en un coche, atravesando siglos de guerra y muerte en la memoria, ¿no? O sea, eso no lo podemos aclarar así de fácil. Y bueno, en el final vemos un poco más allá del típico final abierto, bueno, que ya era una herencia de la vanguardia, y en el que se condensa ya la ruptura con el tiempo ordinario o lineal. Entonces, ahí en ese final, no solamente nos deja reflexionando lo abierto de su final, sino realmente un poco confusos, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Qué pasó con ese tiempo? Leo ese final que es realmente impresionante. Entonces, señora, ya llegó por usted, le susurró en una voz tan baja que solo Laura pudo oírla. Después, cuando ya Laura se había ido para siempre con él, Nachita limpió la sangre de la ventana y espantó a los coyotes que entraron en su siglo que acababa de gastarse en ese instante. Nacha miró con sus ojos viejísimos para ver si todo estaba en orden. Lavó la taza de café, tiró al bote de la basura las colillas manchadas de rojo de labios, guardó la cafetera en la alacena y apagó la luz. Yo digo que la señora Laurita no era de estos tiempos, ni era para el señor, dijo en la mañana, cuando le llevó el desayuno a la señora Margarita. Ya no me hallo en la casa de los Aldama. Voy a buscarme otro destino, le confió a Josefina, y en un descuido de la recamarera, Nacha se fue hasta sin cobrar su sueldo. O sea, este final es un final que más allá de ese espacio abierto de reflexión, de cuestionamiento, que es pues hasta cierto punto un final metafórico en las vanguardias, en el caso de Elena es muchísimo más inquietante, ¿no? Esta noción del tiempo, ¿qué se fue? ¿A dónde se fue? Elena tiene una postura crítica al abordar a las mujeres indígenas y pues claro, son ellas quienes la ayudan a manejar estas nociones diversas o alternas de tiempo. Esta postura crítica se entrelaza con su manejo del tiempo como algo que se puede manipular o modificar a conveniencia. Es como el arma resistente de las comunidades indígenas.
En los recuerdos del porvenir resulta memorable el rol de Félix y los relojes. Por una parte tenemos el tic-tac, que marca el tiempo cronológico, pero se puede sustraer el péndulo y dejar que corra la temporalidad, ¿no? ¿Se acuerdan que en las noches este personaje Félix quitaba el péndulo para que así el tiempo corriera libre? Acá, en este cuento de La culpa es de los tlaxcaltecas, percibimos una complicidad entre Nachita y Laura. No hay sobresaltos. No extraña a Nachita nada de lo que dice su patrona. Cuando las cosas se salen de dimensión, simplemente asiente o guarda silencio. O sea, esa es la naturalidad con la que ella maneja esta noción de tiempo. Bueno, ahora paso a un segundo cuento que sinceramente es mi favorito, pero no debería decirlo porque no hay favoritos. O sea, yo me puedo clavar horas con cualquiera de los cuentos de Elena Garro. Este es ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vuelve a abordar el tiempo de una manera imaginativa y peculiar. La vida de Lucía Mitre había sido un largo día. Lucía es una mujer que espera la llegada de un amante en un hotel de París. Una suerte de Penélope que aguarda ansiosa la llegada para la que ha reservado la habitación contigua a la suya. Y sabemos que el amante debe llegar a las 9:47 en un vuelo de Londres y que coincidentemente también será esa la hora de la muerte de Lucía Mitre. Cito, las 9:47, repitió supersticioso y deseando que ella lo oyera. Pero ella estaba quieta, liberada de la hora, tendida en la cama de un cuarto barato de un hotel de lujo. El desenlace que sí nos está reservado es el de la llegada inesperada e inexplicable del amante Gabriel Cortina. Gilbert, que es el administrador del hotel, iba a decir algo, pero la llegada de un cliente lo distrajo. El cliente era joven, llevaba una raqueta en la mano y su rostro era soleado y sonriente. Con voz juguetona explicó que hacía 11 meses una amiga suya le había reservado el cuarto 410. No sabía si la reservación la había hecho a nombre de su amiga, Lucía Mitre, o al suyo, Gabriel Cortina. Esta iluminación en la que el tiempo laxo y libre se junta con el tiempo real y cronológico acaba de nuevo en una incógnita porque Gabriel aparece, pero también desaparece. Entonces todos acaban pensando que su paso por ahí fue simplemente una alucinación. ¿Cómo se llama eso? Se llama incipit, ¿no? Es esta cosa como que es un momento que se repite y se repite y se repite. Es muy actual, no estaba de moda en ese tiempo, entonces es simpático que ella tiene este detalle, pues aparentemente inadvertido, por el cual el tiempo nunca avanza, siempre es el mismo momento en que se está esperando a este amante. El último que voy a abordar, y estos son pues probaditas, ¿no? Porque ya dije, hablar de todos los cuentos sería como motivo para un curso completo y hasta de anual, ¿no? No semestral. Entonces, el último del que voy a hablar es La Semana de Colores. Y en La Semana de Colores vemos fluir nuevas vetas. Aquí, por ejemplo, no solamente va a tratar del tiempo, sino de otros aspectos de la vida que también dan pie a que el tiempo pues se enloquezca o cambie de rumbo. Entonces, uno de ellos es los colores, ¿no? Cómo los colores se entrelazan con el tiempo y las palabras.
Este tema, por ejemplo, de las palabras, podría ser motivo de otro curso de Elena Garro, porque las palabras van a estar recurrentemente en todos sus géneros y en todas sus obras, y con una misión muy particular que excede lo meramente lingüístico. Entonces, aquí se entrelazan todos estos elementos y el color aparece como algo primordial aunado a los diferentes matices del tiempo. Entonces, en la semana de colores continuamente se nos hace referencia al color. Eso es algo que pues podríamos decir que todo el libro tiene que tener algo, algún hilo, ¿no? Que lleve a los diferentes cuentos, y el color puede ser uno. Por ejemplo, en el primer cuento del que hablé, que es La culpa es de los tlaxcaltecas, sí hay mucho contraste entre el blanco del vestido y el rojo de la sangre, entre la piel blanca de Laura y la piel morena del primer esposo, que es el primo, ¿no? Es que le dice mi primo marido. Entonces, esos contrastes acá los vemos entre el blanco de la ropa limpia y el color de las piedras. En el cuento en el cuento de qué hora es, lo vemos en el color durazno de este elemento transgresor y también como transicional, que es muy visual, en que ella se acomoda la mascada, se tapa con ella y al final pues va a ser su mortaja, ¿no? Entonces, estos colores de este cuento, que se llama así, La Semana de Colores, tienen que ver con los días. Y ahí volvemos a encontrarnos con ese orden de los días que rebasa lo ordinario. Entonces, se puede dar así como sabemos. Hay días que están, pues, lunes, martes, miércoles, jueves, y te lo dice, pero también pueden aparecer de pronto 3 domingos juntos o 4 lunes seguidos. Es posible, nos dice el personaje de la niña, dice, era mucho más probable que del lunes saltáramos bruscamente al viernes y del viernes regresáramos al martes. Casi todos los lectores nos percatamos de que así vivimos las semanas. Nadie vive la semana así ordenada, ¿no? Sino que vas como salteando de un recuerdo al otro, de una emoción a la otra. Entonces, la naturalidad con que la niña explica, que es Eva, ¿no? Eva explica el orden de los días, pues es como más afín a nosotros. Así son los días. Hay veces que todos los días parecen un lunes, ¿no? O hay veces que del lunes ya, cuando acuerdes, ya es domingo, ya acabó la semana. Entonces, acá las explicaciones acerca de los días cobran un lenguaje y un imaginario peculiar. Esta es una cita. Había días mejores para morir. El martes era delgadito y transparente. Si morían en martes, verían a través de sus paredes de papel de China los otros días, los de adelante y los de atrás. Si morían en jueves, se quedarían en un disco dorado dando vueltas, como en los caballitos, y verían desde lejos a todos los días. El efecto de la hora se rompe. Perdón, me salté mal. Esperen. Entonces, hay dos constantes que vemos, por ejemplo, entre el cuento de La Semana de Colores y el de la mujer que está en el hotel. Y es que el efecto de las horas no depende de una concepción o de una convención preestablecida,
sino de la emoción o la percepción que viene de los propios personajes. Entonces vemos esa especie de transgresión del tiempo que nos va dando también o se va entrelazando con el perfil de cada personaje. Hay por ejemplo, en el caso de la mujer que está esperando, pues el flujo del tiempo se vuelve más regular. Pero en el caso de las niñas que están jugando y modificando el tiempo a conveniencia, pues el curso del tiempo se vuelve mucho más accidentado. Bien, para terminar esta primera intervención, voy a decir que en la narrativa de Garro, vemos por una parte la presencia de personas que tienen otra concepción de tiempo y que Garro convierte eso en un elemento que va desde lo social hasta lo psicológico, ¿no? O sea, que no es algo como para restarle importancia o mérito, ¿no? Es algo muy, muy profundo en la narrativa de Garro. Muchas veces tenemos la impresión que sus cuentos o su narrativa es autobiográfica y sabemos, porque conocemos su biografía, que sí, que lo es, pero no es tan sencillo, o sea, no es así como decir, pues aquí estaba Elena o aquí estaba Deva o aquí estaba el tío, ¿no? Sino que ella construye los personajes casi como arquetipos dentro de su mismo universo, de su propio universo. Ella viene de esos dos tiempos. Ella toma de su vida esos préstamos de cómo ella fue aprendiendo a percibir el tiempo. Y ese uso del tiempo aparece como un recurso que le permite crear a Elena puertas de escape o salidas hacia un tiempo otro en el que la mujer libera sus deseos, sus instintos, sus miedos. Curiosamente, para ella va a ser como un poco premonitorio, porque Elena efectivamente escapa, ¿no? Hacia una realidad otra y un tiempo otro, en la que desafortunadamente, pues como que para el resto del mundo deja de existir, ¿no? Está ahí como en una realidad alterna. Entonces vemos cómo en La culpa es de los tlaxcaltecas, la culpa es lo que trasciende el tiempo real. Las expectativas frustradas que se resuelven en el plano de la muerte para Lucía Mitre, en el de qué hora es, trasciende el tiempo real. Y en el último, en la Semana de Colores, lo que trasciende al tiempo real es la semana que fluye en orden, en desorden, a voluntad de estas niñas que tienen esos poderes, ¿no? De transformar el orden o transgredir el orden de los días. Quizá lo más novedoso de la narrativa de Elena, en particular del cuento, esté en liberar a la mujer de su condición de objeto a través de recursos narrativos que prolongan los espacios y los textos sin límite, dándole opciones a quienes en el fluir normal del tiempo cronológico están condenados a vivir atrapadas, ellas presas, subyugadas, sumisas. Y esta introducción de una narrativa que no resuelve, la ausencia de resolución, pues es también algo novedoso, ¿no? No hay un final feliz nunca. El final el final que ahora conocemos tanto, ¿no? De los recuerdos del porvenir, es angustiante. Entonces, que todos desaparecemos. Entonces, esa visión apocalíptica la recrea en todos sus cuentos, ¿no? O sea, el final no está, nunca se resuelve de manera artificial en una esperanza, ¿no? Si la hay, pues la hay, pero casi nunca la hay. Y no solamente son finales abiertos, sino que ella aborda temas sin resolver, preguntas que nunca obtienen respuesta, tramas inconclusas, como fue su propia vida, en donde de repente algo, un acontecimiento dramático, tenía el efecto de detener el tiempo
o de acelerarlo. Y esa es como la constante que yo veo en su obra cuentística y en general en su obra narrativa. Aunque no podemos hacer así ese vuelo de pájaro y decir, sí, pega para todo, ¿no? Porque cada texto tiene su análisis y su realidad. Muy bien, muchas gracias, Dolores. Este manejo del tiempo me recuerda en Testimonio sobre Mariana, porque no solamente era el manejo trágico, sino también lúdico. Creo que es al inicio de la novela, cuando llegan Mariana y el hombre, Vicente creo que se llama, cuando llegan a la casa, cuando ella le invita a su casa y están ahí con la hija y con Teo. Y preguntan la hora, dice, bueno, afuera es tal hora y adentro es otra, ¿no? Al mirar el reloj, porque el reloj está medio descompuesto, ¿no? Entonces el hombre se queda desconcertado y lo hace con una eficacia narrativa muy, muy linda, Elena Garro, muy rápido, entonces es también ese manejo del tiempo divertido, ¿no? Estaba invitada para hablar sobre las novelas de Elena Garro, de Silvia Molina, pero por desgracia a su personal ya se pidió. Entonces, bueno, no tengo ahorita libros que sí tengo, pero que en una presentación atrás, pues, de general no los he encontrado, pero aquí tengo dos novelas, precisamente. Creo que se te está cortando la voz, no se escucha muy bien. No se te escucha. No te estamos escuchando. ¿Quién sabe qué estará pasando? A lo mejor la señal o algo así. No sé qué estará pasando. Está como congelado el O. Pues, a ver, si me escuchan, cedo el paso, cedo la voz a Patricia para Sí, ya que hable un poco más sobre la narrativa y sobre la poesía y quizás sobre sus incursiones periodísticas. Patricia. Si quitas tu micrófono, Patricia, sí, pones tu micrófono más bien. Sí, exacto. Gracias, Estela. Sí, pues muchísimas gracias, Luis. Lamentablemente no escuchamos tus comentarios sobre Testimonio sobre Mariana. Creo que en ese momento te congelaste o medio te desconectaste, pero quizás en la siguiente ronda nos digas bueno, nos comentes lo que estabas diciendo sobre Testimonio sobre Mariana. Bueno, sí, Luis estaba indicando que lamentablemente Silvia Molina no nos pudo acompañar por otros compromisos que se le presentaron a último minuto. Ella iba a hablar de la novelística, ¿no? De esa beta, como dice Luis, de esa beta de la narrativa dentro en la novela. Entonces voy a hacer yo unas pequeñas menciones sobre algunas de las novelas de Elena Garro para poder abordar otros géneros que ella también tocó y que innovó. Bueno, en el campo de la novelística, ustedes ya saben, la primera novela que publicó Elena Garro fue Los recuerdos del porvenir, en 1963, que este año está cumpliendo 60 años, 60 aniversario. Hemos hecho ya otros programas dedicados exclusivamente a los recuerdos del porvenir. No me voy a detener mucho en esta novela porque es sumamente compleja y ya hemos tocado en otros eventos, en otras actividades, lo extraordinario que es esta obra maestra de la narrativa en lengua española, llamada Los recuerdos del porvenir. Y Los recuerdos del porvenir tiene muchos elementos en común que ya mencionó, de hecho, Dolores, ¿no? El manejo del tiempo, la memoria, en este caso como Elena Garro entrecruza los tiempos, algunos de los tiempos más importantes, ¿no? En los que vivimos y dentro de la narrativa. Por un lado, el tiempo, digamos, convencional, el tiempo que nos llega, la concepción del tiempo que nos llega con el arribo de los españoles. Por otro lado, Elena tiene esa
capacidad extraordinaria de combinar ese tiempo convencional que nos llega con la tradición occidental, ¿no? La llegada de los españoles, con el tiempo finito, con el tiempo, con la concepción temporal de los pueblos originarios, que, como ustedes recordarán, cada 52 años se apagaban todos los fuegos, terminaba un ciclo, una era, y comenzaba una nueva. Bueno, esto Elena lo traduce en literatura, lo lleva a cabo en esta obra maestra que es Los Recuerdos del Porvenir, en donde en la primera parte tenemos un ciclo, una era, que es, a grandes rasgos podríamos decir, la era o el tiempo de, a pesar de la opresión en la que vive Ixtepec bajo la tiranía del general Francisco Rosas, hay ilusión, hay esperanza, hay deseo de transformar la realidad, ¿no? Descubren el teatro con la llegada de Felipe Hurtado, llevan a cabo toda una campaña, ¿no? Toda una conspiración para salvar al sacerdote y a otras personas del pueblo. La novela se ubica en la Guerra Cristera. Entonces, digamos que los personajes están ilusionados con un cambio, están luchando por el cambio. En la segunda parte, después de que fracasa pues todo lo que ellos orquestan para salvar al sacerdote y al sacristán y a otros personajes, al fracasar, en la segunda parte de la novela es otro tiempo, es otra era, ya es el tiempo de la desilusión, del fracaso, en donde la tiranía se recrudece, en donde los asesinatos están a la orden del día, ¿no? Entonces, Elena tiene esta capacidad para combinar, interconectar estas dos maneras de entender el tiempo que forman parte de nuestra idiosincrasia mexicana, ¿no? Y al mismo tiempo también tenemos el tiempo cíclico, ¿no? Porque Los Recuerdos del Porvenir implica que nada ha cambiado después del supuesto triunfo de la revolución y de la atrocidad que fue la Guerra Cristera, que no fue más que una prolongación de la revolución para seguir asesinando a los indígenas y no darles sus tierras. Ante este fracaso, Los Recuerdos del Porvenir es exactamente eso, ¿no? Que la realidad de México sigue siendo la misma, que nada se transformó, que nada cambió. Es una novela extraordinaria que quienes no hayan tenido la oportunidad de leerla, pues no dejen de hacerlo. Y Elena Garro, en los años 60, en la segunda mitad de los años 60, se dedicó, además al activismo político y social, a escribir, ¿no? Elena escribió siempre, desde muy pequeña. Y otras novelas que ella escribió en ese periodo, en la segunda mitad de los años 60, fue precisamente Testimonio sobre Mariana, Reencuentro de personajes, que son novelas que ella menciona en alguna de las entrevistas de los años 60. Por ejemplo, en la de Joseph Somers de 1965, ella habla de estas dos novelas que las está terminando y que incluso ella menciona que las va a publicar en Argentina, lo cual pues nunca sucedió, ¿no? Se quedaron en los baúles de Elena Garro. Testimonio sobre Mariana salió a la luz en 1981, en el 80 ganó el premio Juan Grijalvo, y salió a la luz en 1981. Es una novela también extraordinaria. Claro, ahí vemos, digamos, desde el punto de vista autobiográfico, su vida al lado de Octavio Paz, cuando ellos vivían en París, en los finales de los años 40, principios de los 50. Pero lo extraordinario de esta novela, además del manejo del tiempo y obviamente esta capacidad que tiene Elena Garro de convertir todo en símbolo, en metáfora, en un lenguaje poético extraordinario, a pesar de estar describiendo elementos sumamente desgarradores, ¿no? La opresión de la protagonista y de su hija, bajo la tiranía, en este caso, del marido y de los amantes también. La novela está construida en 3 testimonios, y Elena Garro lo dijo en varias entrevistas, que ella había utilizado
el modelo bueno, la película que se llevó a cabo, ¿no? Del cuento de Akutagawa, el escritor japonés, que Kurosawa llevó a cabo, ¿no? la película en Rashomon, en donde hay tres personajes que viven la misma situación y cada uno explica lo que sucedió desde su perspectiva, desde su punto de vista, ¿no? Y esto son tres personajes que están describiendo, narrando quién es Mariana. Y finalmente Elena Garro lo que nos muestra en esta novela es que no podemos aprehender a nadie, ¿no? O sea, tenemos la ilusión de que conocemos a una persona, pero que en realidad es inaprehensible el conocimiento humano de otro ser humano. Bueno, es una novela también que los invitamos a leer. Como el tiempo apremie, porque queremos pasar a la segunda ronda, solo quiero mencionar 2 novelas más brevemente. Y Matarazzo no llamó. Y Matarazzo no llamó porque Elena Garro dijo en muchas ocasiones que era su novela favorita, la novela que más le gustaba. Es una novela que curiosamente primero ella la concluyó como un cuento. En 1957 ella escribió el cuento llamado Y Matarazzo no llamó, que también por razones de censura seguramente se quedó guardado en los baúles, que no publicó, que no se atrevió a publicar. Pero lo retrabajó en diferentes etapas de su vida hasta que finalmente lo convirtió en una novela en 1989 y se publicó en 1991. ¿Cuál es la relevancia de Y Matarazzo no llamó? Bueno, pues aquí tenemos una novela. Es una novela de corte político, policíaco, pero aquí tenemos a la Elena Garro tratando el tema de la represión gubernamental frente a su pueblo, ¿no? Todo lo que es la guerra sucia, toda la represión, el acoso, las torturas y el asesinato de los que el gobierno considera subversivos, enemigos del régimen. Esto lo vivió Elena Garro, por supuesto, en carne propia, y aquí tenemos esta extraordinaria novela de corto aliento, es una novela breve, realmente magnífica, y Matarazzo no llamó. Otra novela muy importante, bueno, todas desde luego son importantes, pero para ponerles un ejemplo de la gran, como ya decían Estela y Luis y Dolores, ¿no? de la gran diversidad de Elena Garro en las temáticas en sus obras. También lo vemos en su novela, como lo vemos en sus cuentos, como lo vemos en su dramaturgia. En el caso de Inés, tenemos una novela que ella empezó a escribir en 1962, cuando vivía en París, en donde ella conoce a este grupo de intelectuales, snobs, que llevaban a cabo unas prácticas realmente escalofriantes, ¿no? Ella decía que estaba muy de moda el Marqués de Sade y que estos intelectuales, que era un grupo snob, torturaban a seres inocentes, ¿no? Eran sus víctimas, y en este caso la monja española que llega a trabajar a esta casa, Elena Garro dice que esto es autobiográfico, que ella conoció esta situación, ella lo vivió, pero tenía tal terror de ese grupo de intelectuales que nunca se atrevió a publicar la novela, ¿no? La novela se publicó hasta 1995. Y bueno, entonces es una novela que habla precisamente de la opresión, ¿no? En contra de la mujer. En este caso, Inés, que es la víctima de este grupo que la tortura, que la violenta en todos sus derechos, es una mujer pobre, que sin recursos, ¿no? Que nadie va a reclamarla, como sucede hoy en día en México, ¿no? Con tantos feminicidios en donde nadie reclama a estas mujeres pobres, de escasos recursos, o mujeres, no importa, yo creo que no importa de qué clase social sean, ¿no? Incluso esposas de gobernadores, esposas de políticos que son asesinadas y que nadie reclama con ellas, en este caso, pues por el poder, ¿no? En fin, entonces las temáticas en las obras de Elena Garro están muy vigentes también, igual en su novelística, ¿no? Y quería comentarles respecto a Inés. Elena Garro dijo en una entrevista
porque la periodista le pregunta, María Luisa López, le pregunta, bueno, pero aquí en Inés es un lenguaje muy descarnado, aquí no hay poesía, generalmente en toda su obra hay un gran lirismo, ¿por qué en Inés no hay? Dice, no, pues en Inés no hay poesía, no puede haber poesía, porque todos estos personajes están desconectados de la belleza, de la poesía, del amor, de la naturaleza. Únicamente están conectados con la maldad, ¿no? Y a nosotros, los seres humanos, lo único que nos puede salvar es la poesía y el amor. Bueno, entonces con esto concluyo la parte de la novelística y brevemente quería comentar los otros géneros que Elena abordó también con igual poder y de una manera transgresora como periodista. Creo que es muy importante retomar todo este acervo que nos dejó Elena Garro como reportera, como ella entrevistó a un sinfín de personajes, de escritores, hizo artículos en donde denunció o denunciaba todos los despojos que llevaban a cabo los terratenientes, los políticos que asesinaban a los campesinos. Es decir, fue una voz muy poderosa y muy potente que, claro, que causaba mucho ruido dentro de las oligarquías mexicanas, ¿no? Porque no nada más hay una oligarquía, hay muchas oligarquías, y esto ocasionó en diferentes etapas de su vida que fuera, digamos, exiliada, ¿no? O que su trabajo fuera desacreditado. Elena, la primera vez que su nombre salió a la luz pública fue como periodista. Ella primero escribió periodismo en 1941. Y su periodismo siempre va a estar ligado con la literatura, ¿no? Sobre todo la literatura de temática social. Y también femenina, desde el punto de vista feminista. Bueno, otro género que ella también... pero ¿por qué en el periodismo Elena es innovadora y revolucionaria como lo fue en la dramaturgia, como lo fue en la cuentística o en la novelística? Bueno, porque como periodista, Elena es una pionera del periodismo encubierto, en donde ella entró a un reformatorio, a una cárcel para mujeres, todas mujeres menores de edad, que había rumores de que se cometían realmente atrocidades en contra de estas mujeres. Había niñas, la más pequeña tenía 5 años en ese reformatorio, de 5 años hasta 19 años. Eran niñas jovencitas, adolescentes. Elena entró como una presa común para investigar qué era lo que sucedía ahí adentro en el penal. Y cuando salió, escribió un reportaje que se llama Mujeres Perdidas, en 5 partes, y fue tal el éxito de este reportaje, extraordinariamente escrito por Elena, que cesaron a la directora del penal, ¿no? Elena llevó a cabo el modelo de Nellie Bly. Nellie Bly, la famosa periodista estadounidense, que ella había entrado a un psiquiátrico, a un hospital psiquiátrico, y el modelo era permanecer ahí 10 días como periodista, pero encubierta, ¿no? En fin, entonces, en Elena siempre va a estar transgrediendo, ¿no? Definitivamente. Tiene interés siempre por las injusticias, hacia cualquier ser humano, hacia los animales también. Y otra vena que ella también tocó, y con una gran sensibilidad, desde luego, fueron las memorias. Elena siempre estaba escribiendo diarios, aunque no el diario tradicional, no el diario en donde escribía todos los días, registraba de manera consecutiva y ordenada y pulcra. No. En Elena eso no era posible. Elena tenía un cuaderno de pronto y ahí registraba tal vez 5 o 7 días. Y después abandonaba ese cuaderno, encontraba otro cuaderno y escribía tal vez 3 meses después, ¿no? Entonces, pero todos esos registros son muy importantes porque cuando ella publicó a finales de los años 70, 78, 79, ella publicó sus Memorias de España, 1937, cuando ella fue con Octavio Paz a España,
recién casados. Recuerdo que yo le pregunté en una de las entrevistas que le hice que cómo era posible que se hubiera acordado de tantos detalles, ¿no? Después de tantos años. Y me dijo, no, es que yo tomé notas. Yo siempre he tomado notas, siempre apunto. Lo que me parece importante, lo apunto, lo registro. Entonces yo tenía mis apuntes sobre lo que había vivido, lo que había pasado en 1937. Entonces en 1978, cuando estaba en el peor periodo del exilio en España, tuvo la oportunidad, gracias a Tierno Galván, de publicar esas memorias de España. Entonces, primero las publicó como artículos, como artículos periodísticos, en un periódico, en unas revistas en España. Hasta 1992 fue que Siglo XXI las compiló en el libro de Memorias de España 1937. ¿No? Y tal vez la última beta, porque sé que el tiempo apremia, también ella fue guionista de cine, tal vez en otra ocasión hablemos de sus guiones, su papel como guionista, pero me interesa hablar de su poesía, porque también Elena fue poeta, ¿no? Nada más que no pudo publicar su poesía, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Porque Octavio Paz no le permitió, le dijo que ese era su terreno y que ella no podía incursionar en la poesía. Entonces, Elena escribió poemas desde muy pequeñita y muchos los quemó, muchos se perdieron, ¿no? Ella no le daba importancia a su poesía, entonces se fue quedando rezagada hasta que la compilé en el 2016, en el marco del centenario de su nacimiento, en este libro, en Cristales de Tiempo. Y también su poesía, desde mi punto de vista, es sumamente innovadora. Es una poesía lírica y también llena de símbolos, de metáforas, de imágenes, en donde vemos, creo que uno de los temas más importantes en su poesía es el exilio y la condición de la mujer en la sociedad patriarcal. Y para terminar, yo quisiera, si me da tiempo, antes de pasar a nuestra ronda, les quiero leer un poema porque creo que viene a colación en este 25 aniversario luctuoso de Elena Garro, que se llama A mi sustituta en el tiempo. Cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras, cuando de mis ojos solo la torre que miraron y de mi lengua ni una palabra girando en un oído, cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos, cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas, y de esta lágrima no quede rastro en la memoria, todavía tú, amiga, que me esperas más allá de este tiempo, encontrarás mi enojo, porque han vuelto tan inútil este mundo. París, 1947. Bueno, Luis, te cedo la palabra. Pues ojalá no me vuelva a congelar, es que por acá en el centro de la Ciudad de México ha habido aguacero y bueno, con todas las implicaciones que ello conlleva. Bueno, ya me salto la parte de los comentarios sobre la novela porque creo que lo has ampliado cualquier comentario que yo hubiera podido hacer. Solo te faltó un género que ciertamente no es un género escrito, es el género de las entrevistas que concedía, ¿no? El género de entrevistada. Y tú has compilado todas estas entrevistas, bueno, no, casi todas las entrevistas a las que tuviste acceso. Cuando no te negaron, pues no pudiste incluirlos. 1600 páginas publicadas por la editorial Gediza, de todas las entrevistas que tú pudiste recopilar en estos 2 volúmenes. Bueno, pasemos a la siguiente ronda, donde quisiera plantearles 2 preguntas generales. Una que sobre la actualidad, sobre la presencia, y es un poco paradigmático hablar de la presencia de Elena Garro, puesto que en este país su presencia más bien ha sido por ausencia, no solo porque vivió en el exilio y ahora por su muerte, sino porque en efecto mucha de esta obra ha sido publicada, ha sido conocida, ha sido revalorada muy recientemente. ¿Cómo es la vigencia de la obra en la actualidad en sus distintas variantes, en distintos géneros? Y por otro lado,
herederas. ¿Existen herederas? ¿Existen dramaturgas que que hayan retomado, que estén valorando o que vean un modelo en Elena Garro? ¿Existen poetas que conozcan y o no solo que directamente estén tomando elementos de su obra, sino, por ejemplo, en el caso de la dramaturgia, que estén retomando para reactualizar los temas con montajes que respondan a la actualidad estética de este tiempo? Por supuesto que hay temas sociales que son vigentes y muchas de las autoras, novelistas, cuentistas contemporáneas también retoman, pero es que quizás es mucho menos por la influencia de cualquier escritora del pasado que por la realidad terrible de este país. Pero bueno, si además de los temas hay elementos formales que la narrativa mexicana contemporánea de mujeres esté retomando de Elena Garro, en fin, ¿cuál es la actualidad? Por un lado, eso, y por otro lado, el asunto de la presencia, ausencia de Elena Garro en los distintos campos que incursionó. Estela, por favor. Sí, bueno, como ya no nos queda tampoco mucho tiempo porque ya nos alargamos, yo quisiera hablar de estos dos temas que tú mencionas. En primera instancia, y que lo mencionaba también Patricia, la actualidad de las temáticas que aborda Elena Garro en su obra dramatúrgica, ¿no? Ella, cuando habla de todo este sector o de todas estas realidades en el campo, ¿no? La violencia en el campo, se enfoca sobre todo a la violencia, o por una parte, porque tiene diferentes obras, por supuesto, pero a la violencia doméstica, es decir, a la violencia al interior de la familia, porque siempre se habla de los feminicidios, se habla de la violencia social, y ella de lo que habla es de la violencia del primo que se roba a su prima, ¿no? Del hombre, del tío, del pariente que llega y irrumpe a su casa para, esperándolo casi como anunciando una violación, y entonces no se sale del campo solamente de una denuncia social, sino que se atreve a hablar, porque eso es tabú, ¿no? En las comunidades es tabú hablar de que el primo fue el que abusó de la prima o el padre o el tío o el compadre que se llevó a la mujer, ¿no? Como en esta obra de los perros, en donde al final, y que es un pasaje tremendo, en donde la hija le está diciendo a la mamá, mamá, yo no, ya me dijeron que me van a venir a robar, y ella, no, mijita, tú nos vamos a preparar, tú, pero al final la madre cuenta cómo fue también ella robada, cómo fue también ella secuestrada, encarcelada, violentada, esclavizada, ¿no? Una historia estrujante, y cómo no puede reivindicar la libertad de su hija, ¿no? Creo que ese planteamiento que ella hace en Los perros es tremenda, y por eso es muy actual y por eso se sigue montando, aunque sí, como dicen, su ausencia es notoria, pero también reconocemos varias obras de teatro que se montan recurrentemente, como es esta de Los perros. Tenemos otra obra muy reciente que también causó mucho ruido, que la actuaba Majalat Sánchez y Ángeles Cruz, una cineasta ahora ya muy reconocida, pero principalmente actriz, un montaje en La Gruta sobre la obra de teatro del árbol, ¿no? Y esta obra de la relación de una trabajadora doméstica con su empleadora o su ex empleadora, y en donde mezcla este realismo con una referencia mítica, ¿no? Cómo ella empieza a introducir el tema del monstruo, de la persecución, del cuchillo, de la cárcel, de las limpias, todo un mundo mágico, aterrador, y que curiosamente en esta obra inserta un toque de humor
que también impresiona, por eso es tan moderna Elena Garro, ¿no? Porque puede estar hablando de una tragedia y de repente tener como esta posibilidad de ironizar acerca de la señora de la casa que tiene sus obsesiones, que tiene sus variantes humorísticas, y que Mahalat Sánchez lo hacía fenomenal, ¿no? Entonces se vuelve vigente, es algo que se vuelve vigente y de una manera contundente. Y retomando ahora, como ahora sí que decían este conversatorio, lo que planteaba Dolores del juego del tiempo, y que también Patricia lo menciona, en el teatro el juego del tiempo tiene un fenómeno muy particular, porque en el teatro todo es presente, ¿no? O sea, en el teatro, en el momento en que está sucediendo en el escenario, se vuelve presente. Entonces, hay un juego de tiempos en donde, aun cuando hay un pasado, al estarse realizando, tiene este juego de pasado con presente. Y en donde está muy claro es en su obra de La señora y su balcón, porque esta señora está en un balcón, como su nombre lo indica, en un presente escénico, y observa desde arriba, observa abajo una sucesión de escenas en donde se ve ella en diferentes momentos de su pasado, ¿no? Entonces, este pasado transformado, o sea, no es un flashback, no es a ver, corte A, vamos a ver cuando yo tomaba clases con mi profesor, sino que es volver al pasado, pero con la reflexión del presente. Entonces hay una reinterpretación de su propia vida que es muy interesante. Esta obra, por ejemplo, se usa mucho en ejercicios escolares. Es una obra muy corta, entonces se monta junto con otras obras. Sandra Félix también hizo este Paisaje de Lenas, que junta varias obras cortas y también hace una propuesta muy interesante, porque esta obra es muy corta, ¿no? Entonces, este suceso de estar revisando tu pasado, y al final es tremendo, porque ella se suicida, ¿no? Ella se avienta del balcón y dices, ¿qué es esta vida en la que tuve, no? Es muy, muy interesante también este juego con el tiempo, este juego del presente y el pasado, que también lo repite un poco en Felipe Ángeles. Y yo querría, con esta idea de la presencia y de Elena Garro en la dramaturgia mexicana, cómo el Laboratorio de Teatro Campesino la realizó de una manera contundente, porque María Alicia Martínez Medrano hizo de sus obras actuadas por los propios campesinos o indígenas, en donde cobraba otro significado, y además con el ingrediente, que era una de las características del laboratorio, con el ingrediente de hacerlo en espacios naturales, ¿no? Entonces, utilizaba espacios en el campo, en el río, en el lago, en la montaña, para reproducir las historias de Elena Garro. Entonces tenían también otra interpretación, otra tesitura, el lenguaje era y correspondía a los actores que lo estaban interpretando, y que además muchas de sus obras también se interpretaba en su lengua, ¿no? Entonces, en Tzotzil o en Tojolobal, entonces tenía otros significados, y los espectadores eran todo el pueblo, era la familia, era el niño, era el adulto, era el joven. Entonces tenía esta tradición que 20 años después, 25 creo, los herederos del Laboratorio de Teatro Campesino hicieron un homenaje a María Alicia Martínez Medrano, y montaron y volvieron a montar obras de teatro de Elena Garro, y entonces tú las veías en su idioma y veías a los niños silenciosos, o sea, se volvió un pueblo de teatro, y la participación era respetuosa, y toda la obra de Elena Garro se la chutaban como si fuera un templo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me gusta
pues recordar y rememorar las obras de teatro que se siguen montando en presente. Y efectivamente, sí, como lo mencionas, Leo, hay herederas, ¿no? Hay toda una dramaturgia surrealista y hay herederas no solamente desde la dramaturgia, sino también desde la dirección, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Verónica Musalem, que combina este realismo regional oaxaqueño, ella proviene de Oaxaca, pero con este realismo mágico como lo maneja Elena Garro, ¿no? También Rocío Carrillo, que toma mitos y habla de las desapariciones, ¿no? Este cruce entre mitología y realidad. Lucía Enríquez, que habla de lo policíaco que mencionaba Patricia, ¿no? También ella aborda como este tono. Y yo, por otra parte, que me interesa, siempre me ha interesado mucho la obra de Elena Garro, retomé, o no retomé, sino que me reflexioné mucho acerca de la obra de los perros, por eso la menciono tanto, en qué hubiera pasado si el final es otro, qué hubiera pasado si la madre le dice a su hija, vete, vete, hice un ejercicio, ¿no? Con otra historia, con otros personajes, con otros parientes, en donde la madre le dice, sí, va a llegar, vamos a adelantarnos, es otra historia, ¿no? Es el compadre el que va a llegar a casarse con ella, pero la madre le dice, vete, y ella se escapa, ¿no? Entonces, ¿cómo las historias reencontradas de Elena Garro también pueden tener otros finales en donde su denuncia trascienda a un cambio? Entonces, bueno, pues avanzo en este sentido de la conversación, retomando pues un poco lo que plantea Patricia, lo que plantea Lea, lo que plantea Dolores para poder completar este panorama, este collage de Elena Garro. Riquísimo comentario, Estela. Y nada más un paréntesis, laboratorio de teatro campesino indígena tiene un homenaje reciente impreso, ¿no? Un libro, si no mal recuerdo, con fotografías de Lourdes Grobet y Exacto. con texto de Luz Emilia, ¿no? Aguilar Cincer. Sí, entonces, un librote, búsquenlo, está publicado por Instituto Nacional de Antropología e Historia, es algo muy interesante. Bueno, Patricia, ¿qué dirías al respecto de las preguntas que planteo o de otra cosa, por supuesto? Adelante. Bueno, me gustaría, Luis, si no tienes inconveniente, que siga Dolores. Bueno. Perfecto, adelante. Venga. Mira, yo no voy a caer bien. Yo voy a decir algo que no va a caer nada bien. Y debo de reconocer que me emociona lo que dice Estela, porque siempre lo he sabido, que en el ámbito del teatro hubo muchísima más apertura hacia Elena Garro. Pero desafortunadamente en el campo de la narrativa, primero, algo que no tiene que ver necesariamente con Elena Garro, las mujeres escritoras son por lo general, y digo por lo general, y sé que voy a caer mal, timoratas. Y no se atreven a decir cuáles son sus influencias, porque muchas de ellas tienen pánico de lo que van a decir. ¿Quién habló el otro día de sus lectores beta? Sus lectores, sus sensores personales. Entonces, fíjate una cosa, yo he entrevistado a muchas mujeres escritoras, no reconocen la deuda que tienen con las mujeres escritoras en general y por supuesto con Elena Garro, ¿no? O sea, Elena Garro, ahí si vas a ubicar un campo en el que la leyenda negra hizo su estrago, pues es ahí, ¿no? Esa conexión inexistente o no dicha, no expresada de parte de las escritoras, sobre todo las cuentistas y las novelistas. Las novelistas mexicanas, las cuentistas mexicanas, cuando les preguntan si son feministas, dicen que no, inmediatamente, ¿no? Tienen horror de que las pongan en la clasificación, ¿no? De ser feminista. Segunda cosa, cuando les preguntas quién te influyó, pues están más puestas a decir Faulkner
o Dickinson, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que hay como una especie de malinchismo mezclado con el horror que les daba salir de la apreciación o de los privilegios que les daba algún cacique cultural, ¿no? Y todos sabemos a quién podemos asignarle esa categoría. Entonces, no solamente era Paz, también había otros caciques que mandaban y que siguen mandando en la cultura. Entonces, eso es detestable. También yo encuentro que el reconocimiento a las pares, y esto va a toda la literatura, es muy difícil. O sea, tú, por ejemplo, entrevistas a escritoras estadounidenses, francesas, africanas, es muy difícil que reconozcan a otra colega. ¿Y por qué es eso? Yo pienso que es porque es un campo competitivo, un campo pues bastante, voy a decir canibalesco, ¿no? Que hay temor siempre, ¿a quién vas a ensalzar? Pero pues obvio que en México eso pesa muchísimo y desde luego que ha influido en las lecturas de las jóvenes, porque en las clases hay ese tipo de actitudes que impide que escritoras buenas, muy buenas, lleguen a las lectoras. Por ejemplo, ¿por qué todavía no vemos cursos sobre Inés Arredondo, sobre Amparo Dávila, Luisa Mercedes Levinson? No hay. Eran así, unos cuantas pinceladas por aquí, por allá, alguien que se atrevía y ahí terminaba la cosa, ¿no? Y sigue terminando ahí, porque no hay cursos exclusivamente de mujeres o que aborden la tradición y temáticas de las mujeres. Ya no digas un curso en cualquier parte, ¿no? De Elena Garro, de Amparo Dávila. Entonces, eso es lamentable, eso es muy lamentable, porque estamos rechazando nuestra herencia. Y con respecto a eso, yo quiero decir que me gustó mucho en el cuento de qué hora es, este detalle que a cierto momento hay un secreto guardado en una carta y el que lee la carta es un francés. Entonces no la entiende y piensa de inmediato, pues aquí está el secreto que busco. Entonces quiero preguntarle a alguien que me lo traduzca. Pero ella, el personaje de Lucía, lo agarra y lo quema. Entonces ese secreto se lo lleva a la tumba. Y yo pienso que Elena Garro, en su ludismo, tú señalaste que ella tenía un gran sentido de lo lúdico, ella no solamente fue discriminada, sino que ella misma guardó sus obras en un baúl. O sea, como que privó al mundo. Es un poco esa visión, ¿no? De si no les interesa, no les gusta, no les llama, pues aquí se queda, ¿no? Entonces yo pienso que ella jugó también ese papel de cerrarse, de quemar su hoja, de hacer perdediza su obra, a sabiendas de que era una obra buena. Yo dudo mucho que Elena haya sido insegura por sus textos, pero Patricia nos puede decir más de eso. Y yo pienso que Elena al final de su vida se vio en esa disyuntiva y que si no hubiera existido Patricia, a lo mejor Elena hubiera dejado perderse sus trabajos, porque ella ya había tomado esa decisión. Ese es un fenómeno histórico bastante interesante. Yo creo que tu crítica al campo literario femenino es muy interesante, aunque creo que lo más reciente que está ocurriendo es justamente al contrario. Yo, al menos lo que alcanzo a ver, es que las escritoras más jóvenes, Brenda Navarro, Claudina Domingo, todas ellas, más bien se coaligan como grupos de apoyo y se apoyan mutuamente y se presentan y están generando una actividad conjunta y más bien al contrario,
pues si no todas, casi todas se declaran feministas. Dalia de la Cerda es una muy activa, en fin, muchas otras que son jóvenes, menos de 30 años, quizás alguna supere esa edad, pero bueno, en general menores. Y ciertamente esta crítica que haces, yo la había leído antes de Sara Sefcovic, ¿no? Pero también creo que ciertamente ha cambiado mucho y creo que eso es muy bueno. Ahora, ciertamente de ninguna de estas jóvenes he escuchado que le adeuden algo al ejemplo de Elena Garro, ni a ninguna otra, pero sí se declaran lectoras de esta o de aquella, en fin, ¿no? En fin, bueno, Patricia Rosas, tus comentarios en relación con cualquiera de las cosas que se han dicho aquí o bien con las preguntas que planteé. Pues es mucho todavía, falta mucho todavía que decir y el tiempo ya se nos acabó, como decía Elena Garro, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaron tanto Estela, Dolores como tú, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos factores. Bueno, uno de ellos que recuerdo en este momento de lo que se abordó, definitivamente Elena Garro no era ninguna ingenua, nunca lo fue. Al contrario, era una mujer muy suspicaz, brillantísima. Nunca fue insegura de su literatura, claro que no. Ella sabía que su obra valía y pesaba y que era de que iba a trascender. Pero hay que también entender el contexto en el que no se le publicaba, constantemente se le rechazaba, ¿no? Publicar lo que fuera, llámese Testimonios sobre Mariana, Reencuentro de Personajes, Los Recuerdos del Porvenir, digamos, en los años 50, en los años 60. Entonces, estar escuchando constantemente que te rechazan tu publicación. Elena, hay cartas realmente desgarradoras en donde Elena está suplicando a sus amigos argentinos que la ayuden a publicar Los Recuerdos del Porvenir en Buenos Aires, ¿no? Que nunca se llevó a cabo. Igual ella tenía esperanza que sus amigos argentinos le iban a ayudar a publicar Testimonios y Reencuentro de Personajes. No, tampoco. No había luz verde. Entonces, imagínense como yo creo que cualquier ser humano, por muy convencida o convencido que estés de que tu obra vale, de que tu obra pesa, Elena Garro tenía una cultura sólida, excepcional, pues estar escuchando constantemente el rechazo de las editoriales por una razón o por otra, la hacía en esos momentos, claro, dudar. Y es válido, ¿no? Pero eso es muy diferente a que ella creyera honesta y profundamente que su obra no tenía peso o que no iba a trascender. Por supuesto que no, porque ella era una gran lectora de todos los clásicos, griegos, latinos, alemanes, estadounidenses, ¿no? Entonces sus obras tenían un contenido y como ya mencionamos, unas estructuras y unas formas tan innovadoras que claro que ella estaba convencida de la trascendencia de su trabajo, nada más que era tanto el rechazo, tanto la opresión, tanto el no, principalmente del cacique de la cultura mexicana en aquella época, Octavio Paz, y que lo sigue siendo a través de esas capillas, pues la hacía entrar en esta inseguridad. Ahora, cuando a lo largo de todos mis años de investigación con estos libros que he hecho y rescatando el acervo de Elena Garro, yo, por ejemplo, buscaba siempre, sobre todo en el asesinato de Elena Garro, recuerdo que buscaba constantemente qué habían dicho otras escritoras sobre Elena Garro, ¿no? Sus contemporáneas, Inés Arredondo, Amparo Dávila, Luisa Josefina Hernández, Rosario Castellanos, por mencionar algunas, ¿no? Nunca encontré nada. Una que otra frasecita por ahí me encontré de Luisa Josefina, en donde habla de Los Recuerdos del Porvenir, solamente de Los Recuerdos del Porvenir, a Luisa Josefina, Rosario Castellanos, y bueno, la China Mendoza es un caso aparte, ¿no? Porque la China sí fue muy amiga de Elena, la entrevistó en muchas ocasiones. Pero de ahí en fuera, nadie hablaba de Elena Garro, nadie decía nada sobre Elena Garro, ¿no? La influencia, la trascendencia. Lo hacían los escritores varones, sí. Hubo varios escritores varones que enaltecieron
la grandeza de Elena Garro como dramaturga en los años, cuando ella se da a conocer como dramaturga, en los 50 hubo reseñas extraordinarias y también de los recuerdos del porvenir. Pero de las mujeres, curiosamente, no. Pero también hay que entender el contexto, porque en ese momento, en los años 60, las mujeres estaban acalladas, las mujeres estaban silenciadas, ¿no? Es decir, no tenían prensa realmente. Entonces, hay que entender también todo esto en su contexto, ¿no? Y actualmente en la literatura joven, en la literatura pues actual, ahí yo voy a admitir mi desconocimiento, la verdad es que no estoy al día leyendo a las escritoras jóvenes, a lo que están produciendo, y sin embargo, lo que sí me doy cuenta es que hay un gran interés, no solo en Elena Garro, que hay un gran interés en estas nuevas escritoras muy jóvenes, leyendo a Elena Garro, a Amparo Dávila, a Inés Arredondo, a Guadalupe Dueñas, en fin, a toda esta playa de escritoras digamos, de los 50 y de los 60. Entonces, falta que haya ese reconocimiento, ¿no? De decir, como decía Dolores, ¿no? De reconocer, aquí está esta influencia, creo que viene de cuando leía a Elena Garro, leyendo, no sé, viendo Los Perros, o alguna de sus obras que les haya hecho mella, ¿no? Lo que pasa también que en México hay una falta de ética. En México no hay ética, no hay academia, ¿no? Las escritoras y muchos investigadores incluso citan, arman sus trabajos con el trabajo de otros o de otras y no dan los créditos. No dan crédito. No dan crédito. Yo me quedo pasmada, porque eso aquí en la Academia Estadounidense es penadísimo, ¿no? Si, tienes que citar tus fuentes. Y en México es la ley del oeste, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, y Luis preguntó por el legado en lo que respecta a las mujeres, pero yo estoy convencida, aunque no lo puedo probar porque no lo he documentado, que García Márquez leyó a Garro, que Rulfo leyó a Garro, que ellos tuvieron que haber convivido con esa novela tan magistral y que jamás alabaron. Entonces, eso es algo histórico. Porque ¿cómo lees esa novela siendo Rulfo, siendo García Márquez, siendo algún escritor de ese momento y no te quitas el sombrero? O sea, eso es imposible. Muy bien, pues creo que es justo mencionar que esto que dice Patricia de la vuelta a estas escritoras de principios de la primera mitad del siglo XX y en medio también, se debe pues a algunos esfuerzos editoriales como la colección Vindictas que publica la UNAM y que bueno, que está rescatando algunos de los mejores textos de aquellas escritoras, pero también a tu trabajo, Patricia. Tú estás publicando una serie en la editorial Gediza, donde compilas parte de la obra, de los comentarios, de la recepción crítica que han tenido ellas en la serie Insurrectas. Búsquenla, que también va en su 4º tomo, va Nahui Olin, Antonieta Rivas Mercado y las hermanas Campobello, pero sigue de Baki Garro, por cierto, no ahorita de inmediato, pero en algún momento, en fin, algunas otras. Y por supuesto que ojalá en algún momento, supongo que estarás de acuerdo conmigo, el rescate de algunas dramaturgas, ¿no? Yo no conozco, fuera de Luisa Josefina, de Elena Garro, de Marusha Vilalta, de algunas otras, pero no conozco mucha de la dramaturgia escrita por mujeres de este país, lo cual me parece por lo menos un error garrafal, pero por lo menos me parece una desgraciadez completa, ¿no? Pues mira, ahora que lo mencionas, estoy muy contenta porque ahora en el festival en Nuevo León se va a presentar un libro mío que recoge 20 años, estos últimos 20 años de dramaturgia, de dramaturgia y dirección, o sea, mujeres del siglo XXI en el teatro mexicano, que todas mis notas periodísticas van a salir como una manera, como mencionas, de decir,
aquí están, sí existen, sí han hecho teatro. En estos 20 años, en este siglo XXI, hay todo esta gama, todo este panorama de mujeres que aparentemente se invisibiliza, pero que realmente con muchos trabajos, porque también, y lo han mencionado, es mucho más difícil el camino de las mujeres para llevar a escena tus textos, para publicar tus textos o para dirigir tus obras, y que entonces esta sea una muestra, o sea, decidí que la selección que quería hacer era esa, era seleccionar las notas del siglo XXI de mujeres creadoras. Entonces, bueno, pues de alguna manera rescatar y rescatarnos. Bueno, yo no aparezco, pero hice varios ensayos, igual que Patricia ha publicado muchos libros rescatando muchas generaciones de mujeres literatas y dramaturgas. Bueno, pues en varios ensayos hay este recorrido para decir, aquí están, sí existen. El que la historia nos haya invisibilizado es otra cosa, ¿no? Y qué bueno que lo dices, buscaremos ese libro. Ya estamos con 1 hora 40 minutos, pasemos a los comentarios del público. Podríamos seguir, porque bueno, da para mucho, Elena Garro. Bueno, Emma Aguilar Carrasco, qué gusto oír a conocedoras de esta mujer extraordinaria. Ella misma, Emma Aguilar Carrasco, sus cuentos se deben leer varias veces para entender su visión y el manejo de los tiempos. Patricia LR, que no has de ser tú, ¿no? Pero Claudia Nayeli Matamoros M. Rosa, está invitando a otras amigas aquí a que se conecten. Montse Henry, se grabará para verla después. Bueno, esto va a quedar grabado en el Facebook de la librería Utópicas. Conchita Ramírez de Aguilar, un saludo a todos los participantes y un gran abrazo a Patti desde Oaxaca. Luego ya, ay Dios, Yaritskiri Campos, saludos a la doctora Patricia, un gusto escucharla siempre. Patricia LR otra vez, ¿dónde encontramos el trabajo periodístico de la Gran Garro? Patricia, ¿dónde está el trabajo periodístico? El trabajo periodístico está en El asesinato de Elena Garro. Esta es la edición más completa que la publicó pues la Universidad de Nuevo León, que está agotada. Yo tengo todavía algunos ejemplares, están en la Ciudad de México y se los podemos mandar a sus hogares en la provincia. Solamente mándenme un mensajito por el Messenger en Facebook y yo les indico cómo lo pueden obtener. Está la edición de Porrúa. La primera edición fue la de 2005, aunque no está completa, pero es, digamos, un buen inicio, ¿no? Para adentrarse al periodismo de Elena. No está completa, la completa es esta, la del 2014. Espero para el año que entra poder reeditar este libro, porque el año que entra cumple 10 años esta edición. Yo creo que ya es tiempo, ¿no?, de volver a poner sobre la mesa la actividad periodística y política de Elena Garro. Y ella misma, Patricia LR, supongo que es una respuesta a algo que alguna de ustedes dijeron, dice totalmente, cuando las lectoras buscamos a las escritoras mujeres es cuando encontramos a la Gran Garro. Y Lupe Fuentes, saludos a mis queridas Patricia Rosas Lopategui y María Dolores Bolívar, dos mujeres de garra con garro bravísimas, ¿no? Bueno, estos son los comentarios. Oigan, chicas, pues de verdad muchas gracias haber participado. Ojalá podamos repetir esto sobre Elena Garro o sobre otras escritoras, dramaturgas, porque bueno, hay que dar a conocer tanta riqueza que este país ha callado o ha dejado de lado. Y bueno, hay que hacer un programa, Luis, perdón que te interrumpa. Sí. Tenemos que hacer un programa cuando salga el libro de Estela. ¿Cuándo estará? Sí, vale, me late. Pues la presentación es el 11 de octubre en la Feria del Libro de Nuevo León. De Nuevo León, exactamente. Bueno. El libro se llama Tiempo de Mujeres en el Teatro Mexicano del siglo XXI. Supongo que harás algunas presentaciones acá. Bueno, mira, te presento a los amigos de la librería Utópicas y yo creo que ese espacio es sensacional para este libro. Por cierto, muchas gracias a la librería Utópicas y por supuesto que si estás de acuerdo podríamos coordinar virtualmente alguna presentación, podríamos invitar a Dolores, a Patricia, en fin, a más mujeres, a las que tú digas, por supuesto, y hacer algo y platicar sobre las mujeres del teatro, que es un tema que entre otros me interesa a mí muchísimo y sería riquísimo poder platicar sobre tu libro.
Padrísimo, pues yo encantada, muchas gracias. Y pues muchas gracias por la invitación de Patricia, por traer a la memoria a Elena Garro y volverla presente. Sin duda. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron viendo esta charla que ya va para las 2 horas. Muchas gracias a la UB Utópicas. Muchas gracias a ustedes, chicas. Y sigan las redes sociales de todas ellas, de la UB Utópicas, para que se enteren de más actividades parecidas a esta. Muchas gracias. Y acaba de entrar un comentario rápido. No, era uno de los que ya leí. Bueno, muchas gracias. Hasta Y luego, hasta pronto. que les vaya Bye, muy bye. bien. Adiós. Bye.